Alabado sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Rey, que nos permite la vida para que hoy podamos estar acá y podamos de esta forma aprender de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias. Señor eterno, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Mira, Señor, tu pueblo, todas las personas, amados de la gloria, amigos y amigas de la gloria que también escuchan este canal, Señor, obra, Señor, y que tu palabra llegue a sus corazones. Que ese cambio que tu palabra hace en la vida, Señor, venga a cada uno de nosotros para tu gloria, para que vengamos a ser mejores personas en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendecidos todos y bienvenidos y bienvenidas para la gloria de nuestro Rey y de nuestro Señor. Vamos a tomar la palabra del Señor en la carta de Tito, en su capítulo número 2 y en su versículo número 11. Nuestro tema de hoy es la gracia. Vamos a ver qué es para nosotros la gracia. Dentro del contenido de lo que conocemos, la gracia es algo importante porque es un tiempo en el que se nos concede pues un perdón, en donde se le da el acceso, en el que podemos entrar a tener lo que no teníamos. Nosotros antes no teníamos el acceso a la salvación, porque estábamos separados por causa de que el pecado era el que gobernaba nuestra vida. Dios, a pesar de que el pecado es el que gobierna la vida de la persona, Dios dio a su Hijo unigénito para que viniese a salvarnos aún estando en pecado. Entonces, aún estando en ese ámbito del pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, dice la palabra. Por lo tanto, vamos a entender estos términos que Dios nos está hablando, para que también podamos conocer la gracia, la misericordia, la bondad de nuestro Dios que nos ha concedido. De hecho, le ha dado a la humanidad un tiempo para que se arrepienta. Hemos venido a tener en este cuerpo, en el tiempo de la humanidad, porque es un tiempo de los siglos, así le llama la palabra del Señor, el tiempo de los siglos, en donde los tiempos están marcados y hay un límite de tiempo para que la humanidad exista también. Entonces, es importante entender lo que nosotros como personas tenemos un tiempo de vida sobre esta tierra y de ahí nos vamos de esta tierra. Eso nos pasa a todos los seres humanos, los seres vivos. No hay nadie que permanezca para siempre. Todo llega en su término de nacer y su término de morir. Pero tenemos ese tiempo de gracia en el que hemos venido a nacer para poder venir y determinar el camino que nosotros elegimos en esta tierra. Dios nos muestra a su Hijo para que vengamos a través de Él a salir del pecado y alcanzar la misericordia. Pero no solamente se trata de que vengamos a tener unas acciones adecuadas y bondadosas y misericordiosas, porque recuérdese que la palabra del Señor dice, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, esto es importante para cada persona, entender no lo que decimos nosotros como seres humanos, sino entender la palabra. Y la palabra del Señor vamos a entenderla a la luz que Él nos da para poder llevarla al corazón y verdaderamente entenderla como luz, que es Dios para nosotros. Dice la palabra en el capítulo 2 de Tito y versículo número 11. Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. La gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Desde el momento en que el hombre es puesto en el inicio de la humanidad, Adán, hablando en este caso, Dios no lo deja desprotegido. Dios lo cubre y le da su misericordia para que pueda caminar dentro de la gracia. Y desde ahí comienza la proclamación del Cordero, de lo que es su Hijo amado, para venir a traer salvación perpetua y permanente a la humanidad. Cuando nosotros entendemos estas partes de las Escrituras, vamos a entender que Dios verdaderamente tiene planes, y esos planes que Dios tiene en el principio de la creación del mundo no son cosas de las que venga Él a hacer hoy en el proceso, sino que ya fueron establecidas y ahora únicamente están en su desarrollo para llevarse en el proceso nada más. Pero nosotros estamos
estamos hoy como personas en este tiempo, porque antes estuvieron otros y ya se fueron. Hoy estamos nosotros oyendo la palabra y tantos otros que estamos presentes, pero vendremos a morir y también vendrán otros a tener ese momento de vivencia. Por lo tanto, necesitamos, que dice acá, pues la gracia de Dios ha sido revelada. La gracia de Dios está revelada. Es del conocimiento de toda la humanidad. Toda la humanidad sabemos que Dios es grande y glorioso, que somos creación suya y que venimos también y que tenemos en esta tierra la opción de elegir un camino de pecado o un camino de vida eterna. Por lo tanto, el Señor nos concede de su misericordia y de su bondad para que esto vengamos a entenderlo, pues la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. La salvación es para todas las personas porque Dios está en este caso trayéndonos la vida que es a través de su Hijo amado. Entonces está pasando por alto, dice la palabra, todas aquellas transgresiones de las cuales ya hicimos. Y recuérdese que el Señor nos está perdonando todo lo que hemos hecho y que ahora venimos a tener el beneficio de poder alcanzar la salvación y poder entrar a una nueva generación que es a través del Cordero. Cuando el Cristo de la gloria viene a habitar en el corazón de la persona, porque nosotros se lo permitimos, es cuando nosotros comenzamos a cambiar nuestras acciones y comenzamos a llevar un cambio en la vida. Y cuando nosotros lo tenemos, también se lo transmitimos, como lo estamos haciendo en este caso, trasladándole el conocimiento de la palabra para que también los que no lo tienen puedan obtenerlo y saber que Dios no se ha olvidado de ningún ser humano, que Dios quiere alcanzarle a través de su Hijo amado y Dios quiere consolarle y Dios quiere decirle que hay salvación, hay esperanza. No es únicamente que esperemos el hecho de la muerte y que esperemos morirnos nada más en este cuerpo. No, entendamos que venimos a esta tierra a tomar una decisión, pero que cuando nosotros lleguemos al final de nuestra vida en esta tierra, ese es el verdadero momento en que comienza la eternidad. ¿Por qué? Porque es ahí cuando comienza la eternidad en las áreas del camino que hemos elegido. Si hemos elegido el camino de la vida eterna, entonces estaremos con Cristo, con el Cordero, para siempre. Estaremos entrando al conocimiento de una vida verdaderamente gloriosa, verdaderamente en el poder de nuestro Dios, en una nueva generación que Él nos está dando. Pero los que han elegido el camino del placer, el camino del deleite que nos ofrece el mundo y que el Dios de este mundo, recuerde, no tiene esperanza. Él ha sido ya condenado desde la etapa pasada de la creación misma de Dios. Por lo tanto, Él es el primero que peca en los cielos mismos y recibe una condenación eterna. Por lo tanto, Él ya no tiene solución. Pero nosotros que somos las almas del Señor, dice la Escritura, sí estamos teniendo la manifestación de la gracia de Dios. Está llegando el conocimiento al corazón de la persona para que vengan y reconozcan. Solamente eso es todo lo que tenemos que entender, que cuando la gracia de Dios se manifiesta, dice que viene para que podamos ser salvas todas las personas, y eso es lo que dicen las Escrituras, y lo vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 32. Dice la palabra del Señor: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todo lo demás? Dice. Dios no escatima, Dios no ve eso, sino que realmente está entregando todo lo que Él tiene. Padres de familia, que podamos entender este término, o personas en general también. Si nosotros tenemos algo tan precioso como un hijo y siendo único, escuche, ¿cómo es que vamos a entregarlo y quedarnos sin Él? No lo haríamos. ¿Verdad que no lo defenderíamos con nuestra propia vida? Pero el Señor lo entregó para que usted y yo vengamos a ser salvos. Ese es el tiempo de gracia.
Es el tiempo de gracia, de amor, de misericordia, de bondad de Dios. Y no porque lo merezcamos, dice la palabra, sino porque ese era su plan, rescatarnos para que vengamos ahora a tener ese conocimiento. Pero si hablamos del Hijo, dice que el Hijo vino a la cruz del Calvario y vino a morir, dice, y llevó una muerte tan cruel, pero que aún esa parte la dejó tan en poco, dice, al ver la cantidad de hijos que estaba llevando a la gloria misma. Aleluya, que estaba regresando a la comunión con el Padre, porque entendemos que Él es el mediador. Por lo tanto, si nosotros venimos a entender lo que el Señor está diciendo, y para eso volvamos a leer lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por toda la humanidad, entonces dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todo lo demás? Por lo tanto, esto es necesario que lo podamos entender, que la obra que Dios tenía que hacer está hecha. Ahora está la que usted y yo tenemos que hacer. La humanidad tenemos que hacer. ¿Cuál? Recibirlo a Él como Salvador. Ese es el proceso de poder entender la gracia. Cuando usted tiene una deuda, y le dicen, bueno, vamos a entrar en un periodo de gracia para que usted ya no tenga los intereses muy cargados, sino que únicamente venga a pagar el capital, por ejemplo. Usted corre a hacerlo porque le dicen, es un tiempo de gracia. Así el Señor está diciéndole a la humanidad, no te voy a tomar en cuenta tu pecado, humanidad. Te estoy ahora dejando en libertad a través de la muerte y la sangre del Cordero. Te los estoy quitando y los estoy echando a lo profundo del mar. Y entonces la humanidad tendría que saltar de gozo y de alegría, porque ya no tiene más el peso del pecado, del cual es una sentencia de separación con el Creador mismo. Ahora, esto es importante poder entenderlo y saber de que si el Señor nos ha dado juntamente con el Hijo todas las cosas, quiere decir de que lo único que usted y yo tenemos que hacer, amigo y amiga, hermanos, es saber que si ya le hemos recibido en el corazón, es continuar la preparación, continuar el crecimiento, continuar el conocimiento y no descuidarnos nunca, porque el enemigo, dice la palabra, el enemigo de las almas vino a robar, a matar y a destruir. ¿A quién? A las almas. Vino a robarles la vida, vino a matarlos, vino a destruirlos, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, esa vida que el Señor nos ha dado está sobre lo que son las áreas del Dios de este mundo. El Dios de este mundo ya fue vencido, el Cordero lo hizo. Ahora nosotros que estamos en el polvo de la tierra, simbólicamente hablando, ahora el Cordero viene y te levanta para que ahora vengas también a tenerle en su corazón y seas restaurado y que la maldición ya no tenga ese derecho sobre tu vida, el pecado ya no venga a tener esa magnitud de gobierno en la vida de la persona, sino que ahora seas tú ese ser que está gobernando su estado natural y puedas decirle a tu alma, alma mía, como decía el salmista, alaba a tu Creador, alaba a tu Señor. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo en el que el Señor está manifestando su gracia, su bondad, su misericordia. Vea lo que dice en el libro de Juan capítulo número 3 y en su versículo número 16 dice la palabra, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oiga, no está diciendo para que todos por la fuerza vengan, obligatoriamente vengan. No, dice porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todos aquellos que quieran venir y tener vida tengan el acceso a través del Hijo. Este es el acceso, esa es la puerta. Por eso es que el Señor dice, hablando en los evangelios, yo soy la puerta de las ovejas, para que vengan las ovejas y entren por esta puerta, porque solamente podemos entrar a través de su Hijo, únicamente podemos entrar a través del Cordero. Si el Cordero es a quien estamos nosotros adorando,
y a quien tenemos en el corazón y le permitimos que Él venga a reinar en nuestra vida, definitivamente Dios está con todos. Dios está, pero no podemos venir a través de la religión. La religión no salva a nadie. La religión únicamente trae confusión. La religión te trae únicamente una diversidad de conceptos humanos, pero no te trae comunión con Dios. La verdadera comunión con Dios es a través de su Hijo amado Jesucristo, recibiéndole en el corazón. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Así que vemos claramente que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ahí está viendo una parte voluntaria, en donde Dios le da a las personas, le da a la humanidad. Si tú quieres creer en el Hijo, tienes vida eterna. Si no quieres, tú también tienes el derecho de elegir el camino que quieras. Pero eso sí, cuando salgas de este cuerpo, dice la palabra del Señor, también te tocará lo que has elegido. Y aquí no estamos en sentencia de nada, sino que en la oportunidad que se aprovecha o se pierde. Se pierde si no la tomas. Se aprovecha si verdaderamente te tomas de la mano del Señor para poder estar con Él y decirle al Señor, como le dijo a Jacob cuando está en ese momento con el ángel: no te soltaré si no me bendices. Nosotros también podemos hacerlo. Señor del cielo y de la tierra, yo no te dejaré, porque has venido al conocimiento, has venido a mí como conocimiento, y ahora yo vengo a tenerte y yo estoy contigo. Ayúdame, fortaléceme, no me sueltes, Señor, y el Señor lo hará en tu vida. Pero todo esto realmente necesitamos fortalecerlo en nuestra vida. Mira lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta de Timoteo, capítulo número 1, y en su versículo número 9 y 10, dice la palabra: pues Dios nos salvó y nos llamó. Él te ha salvado y Él te ha llamado para vivir una vida santa. Esa es la fórmula. Para que nosotros aprovechemos el tiempo de gracia, tenemos que vivir ese tiempo en santidad. Tenemos que vivir ese tiempo en el amor del Señor. Y para eso tenemos que venir al conocimiento de las Escrituras. Cuando el conocimiento de las Escrituras están en el corazón de la persona, entonces ese conocimiento hace que tus acciones vengan a tener dirección, propósito. Y es cuando nosotros cambiamos ese ritmo. Cambiamos los procesos, dejamos los hábitos del pecado y comenzamos a desaprender lo que habíamos aprendido según el pecado. Y comenzamos a aprender lo que es de vida eterna. Desaprendemos lo que era de muerte. Ahora aprendemos lo que es para vida eterna, que lo aprendemos únicamente a través de su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Él es el único. Por lo tanto, Él es el que nos enseña, porque la palabra es el mismo. Así que si la palabra es el mismo y Él ha venido porque le estamos recibiendo en el corazón, entonces Él está obrando. La palabra está obrando en el corazón de la persona. Y eso es lo que acá está diciendo. Pues Dios nos salva y nos llama para vivir una vida santa. Dios está llamando no a una persona, está llamando a la humanidad. Ya vimos lo que en los versículos anteriores, cuando la palabra dice que Dios da a su Hijo amado para que el mundo sea salvo. Por lo tanto, acá dice, entonces, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida en santidad a través del conocimiento de la palabra del Señor. Eso es lo que hoy instamos a las personas, para que vengamos al conocimiento y lo reciban. Si tú no conoces al Señor, es el momento, recíbelo. ¿Qué tienes que hacer? No tienes que ir a una cátedra no magistral para eso. Solamente ábrele tu corazón a esta palabra, léela, recíbela y habla con Dios y dile: Señor, te recibo en mi corazón. Entra y el Señor entrará. Eso es lo que la palabra dice. Yo vengo y toco a la puerta. Si tú la abres, entonces yo entraré contigo. Pero si no la abres, no entrará, porque Él no entra a la fuerza. El Señor no quiere llevar al cielo a nadie a la fuerza. Esto es voluntario. Yo estoy acá predicándote la palabra. Yo no tengo un costo para ti, para nadie. A mí no me pagan por esto. El Señor me sostiene y el Señor me ayuda y me fortalece. Por lo tanto, lo hacemos porque somos enviados de Él. Y así hay tanto pueblo sobre la faz de la tierra que están predicando, que salen a las calles, porque saben que lo que ellos tienen que dárselo a otros.
para que también lo tengan. Y esa palabra santa esté obrando en el corazón, para que venga y tenga cambios. Y que todos podamos verdaderamente vivir este momento glorioso de la palabra. Aleluya. Dice acá, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos. No lo merecíamos. Estando en separación con Dios, estábamos en maldición. Éramos separados. Lo único que teníamos verdaderamente era el juicio por haber pecado contra Dios. ¿Cuándo y dónde? En la eternidad pasada. Cuando, para decírtelo claramente, cuando Satanás se levanta, también las almas fueron conquistadas por el enemigo. Para que esto lo sepas, es importante no solamente leer las Escrituras. Hay tanta gente en el mundo que conoce las Escrituras y las lee, pero no la entiende, porque no tiene la obra del Espíritu de Dios en su corazón. Así que necesitamos esto, tener esa parte bondadosa del Señor, entenderla por su Espíritu Santo. Y entonces dice, no lo hizo por lo que lo mereciéramos, sino porque ese era su plan, desde antes del comienzo de los tiempos, para mostrarnos su gracia por medio de Jesucristo. Este era el plan, que a través de su Hijo viniese la gracia, viniese su bondad a manifestarse a la gente, no porque lo mereciéramos, sino porque Dios sabe claramente que su bondad y misericordia se estaba dando a conocer a la humanidad y que muchos de ellos realmente abriríamos nuestro corazón para recibirle y poder alcanzar ese rescate y poder ser llevados nuevamente a Él, al conocimiento, a la luz, porque estábamos en tinieblas. Y ahora el Cristo de la gloria nos ha tornado nuevamente a que vengamos a tener esa vida eterna. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Él destruye el poder de la muerte e ilumina el camino de la vida y la inmortalidad por medio de este Evangelio Santo, por medio de esta predicación de la vida que son sus escrituras. Por lo tanto, Jesucristo lo ha hecho. Él lo hizo ya todo. ¿Qué es lo que la humanidad tiene que hacer? Ningún trabajo. No tienes que pagar nada. No tienes que venir a traer obsequios. Aquí en el reino de los cielos no se traen obsequios. Acá no se traen sobornos. Acá no hay nada de eso. Acá no es por obras. Dice la palabra del Señor claramente. No por obras. ¿Por qué? Porque Dios es malagradecido. No. Es porque algunos tendrán oportunidad de dar muchas obras y otros no lo tienen. Por lo tanto, el Señor ha concedido por amor, por misericordia, por algo que no merecíamos. Ahora el Señor nos ha dado ese merecimiento en Cristo Jesús. Aleluya. Lo que antes no buscábamos lo hemos encontrado y es la salvación del Cordero en nuestra vida. Por lo tanto, eso es lo que dice la palabra del Señor que necesitamos tener. Vea lo que dice también la palabra del Señor aquí, en donde estamos adelantito, en la primera carta de Timoteo, capítulo número 2 y versículo 5. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador. Esto es lo que es Jesucristo mismo. Él es un mediador que vino como hijo a ser presentado como sacrificio y fue llevado al matadero y cayó y enmudeció y como oveja fue llevado, dice, al sacrificio, puso su vida y también, dice las Escrituras, la volvió a tomar para que cuando Él muere, nosotros la humanidad morimos con Él, pero cuando Él resucita, también la humanidad resucita con Él. Pero no quiere decir que sea la fuerza, sino los que queremos morir con Él, vamos a morir. ¿Qué significa morir al pecado? Entonces, cuando Él muere, morimos al pecado. Cuando Él resucita, resucitamos con Él para ya no pecar más y vivir una vida en santidad. Pero el que sigue pecando, entonces no ha arrepentido su corazón, no ha llevado la palabra al corazón para llevar un cambio, sino que lo que tiene es la práctica de lo que el mundo le da. Pero acá dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre
Jesucristo. Es el único, el que puede darnos verdaderamente el conocimiento y que puede llevarnos a Jesucristo. Eso es lo que las Escrituras dicen. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender y comprender lo que la palabra del Señor dice. Vea lo que dice Tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5 y versículo 9. Dice las Escrituras: pues Dios escoge salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Es lo que veníamos hablando. Nuevamente, pues Dios escoge salvarnos por medio de su Hijo amado Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros, que era lo que teníamos como sentencia por causa del pecado, sino que sus planes eran soportar la causa del pecado y llevarnos a la salvación, al camino de la luz eterna. Cristo, dice el versículo 10, Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o estemos muertos. Cuando Él regrese podamos vivir con Él para siempre. Aleluya. Entonces, por eso es que la palabra dice, cuando el Señor Jesucristo le dice a los saduceos, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Pues Él dice que es Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. Hoy puede también mencionar tu nombre. Y los que ya se fueron, pues no están muertos, están vivos en Cristo Jesús. Aunque fueron y sus cuerpos fueron sembrados, dice la palabra, capítulo 15, la primera carta de Corintios, para que venga a tener resurrección en Jesucristo. Entonces no hay muerte, no están muertos, sino que lo que tienen es vida, pero teníamos que morir porque la palabra del Señor dice que sangre y carne no pueden heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos que aprender algo importante y que vengamos a tener santidad en nuestro cuerpo y que cuando morimos en santidad. Por lo tanto, es como una siembra. Dice la palabra en el capítulo 15, la primera carta de Corintios. Vamos a sembrar nuestro cuerpo como una semilla. Y eso es lo que el Señor nos invita. Hasta ahí llegamos. Por eso es que dice acá en este versículo 10 que tomamos de la primera carta de Tesalonicenses. Y dice claramente, ¿verdad? Dice que nosotros venimos acá, a esta tierra, a esto. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos. Cuando Él regrese, podamos vivir con Él. Entonces, si estamos vivos cuando Él venga o estamos muertos en cuanto al cuerpo, vengamos a tener esa vida con Él. Así que los que viven serán transformados y los que están muertos seremos resucitados. Eso es la promesa que tenemos, porque ahí llega la gracia de llevarnos y sacarnos de esta tierra en la victoria del Cordero. Eso es lo que el Señor te ofrece y no tienes que pagar nada. Solamente abre tu corazón. Si tú abres tu corazón, le puedes decir al Señor en este momento: Señor, si no le conoces, Señor, entra a mi corazón. Señor, yo te recibo para que entres y vengas a gobernar mi vida. Y si tú ya lo tienes, entonces decirle al Señor: Señor, sígueme haciendo crecer en ti, en el conocimiento de tu palabra, en llevar una vida mejor, en llevar una vida en santidad, en armonía contigo, en obediencia. Eso es lo que Dios te solicita, si lo quieres hacer, hermano. Si no, pues tú también eres libre de la decisión que tú quieras tomar. Pero la palabra te es predicada para que la podamos obedecer. Amén. El Señor bendiga a todos. Por favor, sigamos adelante. No se olvide, por favor, de que esta palabra es no solamente para su vida, sino también para todas aquellas personas que la quieran. Así que, si usted puede transmitirla, compártala, para que también llegue al corazón de las personas que la están necesitando. Amén. Alabado sea el Señor. Y no se olvide siempre que estamos orando unos por otros. Oremos por este canal para que este canal siga siendo esa puerta de bendición para que la palabra del Señor siga creciendo. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias. Señor eterno, bendice, Señor, a tu pueblo que nos ha escuchado, Señor, y que esta palabra entre al corazón de las personas. Señor amado, por favor, fortalécenos, ayúdanos y esfuérzanos a todos, Señor. Tu palabra, Señor de la gloria, venga a la vida de la persona, Señor, y que traiga ese fruto en abundancia, Señor, en el nombre del Cordero. Gracias te damos, Señor, y a los que no te conocen, Señor, que te conozcan, que entre esa palabra al corazón, Señor, y que el conocimiento venga, Señor, a traer esa luz a sus vidas y que sean convencidos de una forma gloriosa, Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga
no desmaye, continúe adelante, que la gracia del Señor por el momento continúa también. Amén.